Si queremos hablar del estado de la vida amorosa de los seres humanos contemporáneos, tenemos que abordar el impacto que las redes sociales han tenido en nuestra experiencia del amor. Racionalmente muchos entendemos el daño que nos provoca dejarnos atrapar por el influjo de información y de imágenes que estas aplicaciones nos ofrecen. Pero si lográramos vislumbrar la gravedad real de lo mucho que esta tecnología transforma lo que sucede en nuestros cerebros y transforma nuestra relación con la realidad, estaría mucho más estigmatizado abrir Instagram o TikTok cada vez que nos sentimos aburridos. Como ser humano viviendo en estos tiempos, mis relaciones íntimas se han visto afectadas por el uso y el abuso de las redes sociales, como estoy segura le pasa a muchas otras personas. Pero creo que en el fondo de estas tensiones entre nuestra vida privada, íntima y nuestra vida pública digital, se esconde una verdad más profunda y más siniestra sobre el poder que colectivamente le hemos otorgado a las redes sociales. Hoy quiero hablar de cómo esta rendición de nuestro poder nos está costando nuestra capacidad de encontrar el amor, de mantener vivo el amor y de mantener viva la flama de la pasión por nuestra vida como individuos. La tecnología moldea nuestras vidas de formas que aún no logramos entender, pero si logramos desentrañar sus efectos, podríamos llegar a proteger las cosas que más nos importan y que más atesoramos. Bienvenidos a mi canal. Esto es Las redes sociales, el asesino silencioso del amor. Las palabras están llenas de mi sangre, de mi pasión por ti, mi hambre de vida, más vida, vida eterna. Me has dado vida, Anaís. Eres la flama que arde en mí, y yo soy el guardián de esa flama. Yo también tengo una tarea sagrada. Y bueno, dejando un poco de lado el lenguaje poético, la ciencia nos aporta sus propias interpretaciones sobre lo que es el amor. Neurólogos y psiquiatras se han encargado de estudiar lo que pasa en el cerebro de una persona enamorada, o sea, de una persona que desarrolla intensos sentimientos de deseo por otra persona. Y lo que han notado en resonancias magnéticas es que ciertas áreas del cerebro se encienden, áreas encargadas de producir ciertos neurotransmisores, de los cuales uno de los más importantes es la dopamina, la llamada hormona del placer o la hormona de las recompensas. Todos los neurotransmisores tienen una razón de ser, pero la dopamina existe para producirnos placer cuando llevamos a cabo actividades relacionadas con el sustento de la vida o la reproducción. Por ejemplo, cuando comemos producimos dopamina o cuando conectamos con otro ser humano producimos dopamina. Y el punto de hacernos sentir placer es que busquemos replicar esta conducta en el futuro. Helen Fisher es una de las personas que más ha estudiado el amor romántico desde el punto de vista de la ciencia. Es antropóloga, es bióloga y ya ha escrito mucho sobre este tema. Explica que estas regiones del cerebro que se encienden en el enamoramiento corresponden a las partes más primitivas del cerebro y que las partes del cerebro que han evolucionado más recientemente, las partes encargadas del pensamiento estratégico, del pensamiento a largo plazo, se apagan o disminuyen su actividad cuando estamos enamorados. Por eso es muy común que bajo los influjos del enamoramiento a uno se le ocurran cosas brillantes como empezar una relación con alguien casado o huir de casa a los 19 años para perseguir al amor de nuestra vida. El problema, y esto lo sabemos muy bien, es que el enamoramiento no dura para siempre y las condiciones en el cerebro se empiezan a estabilizar, incluida la dopamina, y poco a poco vamos pensando con más claridad. Y es en esta nueva fase del amor en la que muchas personas se dan cuenta que a lo mejor esa persona que les emocionaba al principio ya no les resulta tan encantadora. Empiezan a ver cosas que antes no veían y que les generan conflicto. Frankly, my dear, I don't give a damn. Pero si el amor sobrevive a ese cambio en el cerebro, si después de despertar vemos a esa persona y pensamos que todavía vale la pena construir algo en conjunto, no quiere decir que ya nunca vamos a experimentar sentimientos de amor romántico o sentimientos de atracción sexual. Más bien se vuelve responsabilidad de uno seguir alimentando el fuego de esa pasión. Se vuelve responsabilidad de uno seguir produciendo dopamina y otras hormonas que relacionamos con los estados de plenitud como la oxitocina y la serotonina. Esto es muy importante porque normalmente pensamos que la muerte del amor ocurre por factores externos o que es culpa de la otra parte, cuando en realidad es algo que está mucho más relacionado con la forma en la que el individuo logra mantener su cerebro en estados de plenitud.
Uno es responsable de mantener la chispa de su vida encendida para compartir algo de esa chispa con otra persona. Pero para poder ser esas personas apasionadas por la vida y apasionadas por nuestra pareja, tenemos que mantener nuestro cerebro regulado. Y aguántenme, porque les voy a hablar de cómo las redes sociales no nos ayudan en estos objetivos para nada. Entonces, recapitulando, cosas como comer y enamorarnos nos produce dopamina. Pero hay de comer a comer y hay de placer a placer. No es lo mismo el placer decadente que experimentamos cuando comemos un pedazo de pizza al placer sutil cuando comemos una manzana. La comida chatarra nos produce mucha más recompensa dopamínica que un platillo sencillo de alimentos naturales. Hoy tenemos acceso a todo tipo de estímulos y sustancias que nos producen los picos dopamínicos más placenteros y más adictivos en la historia de la humanidad, como la comida rápida, las drogas sintéticas, la pornografía y las redes sociales. En pocas palabras, los seres humanos vivos hoy tenemos el cerebro mucho más estimulado que cualquier otro ser humano en la historia de la humanidad. Una parte de mí piensa, bueno, vivir sometidos a los placeres de la vida no suena mal. El problema es que todo festín de los sentidos termina y bioquímicamente a todo pico de dopamina le sucede un desplome de la dopamina. Y eso no se siente bien. En el mejor de los casos ese desplome se siente como cansancio, agotamiento, pero en el peor de los casos, cuando ese desplome de dopamina es muy violento, podemos llegar a experimentar depresión, ansiedad, falta de enfoque. Solo recuerden cómo se sienten después de hacer una actividad que les genere mucho placer. Les viene como una cruda, como una crisis existencial. Como consecuencia, vamos generando dependencia a estas drogas para poder sobrellevar estos estados depresivos y para poder experimentar algo de dicha. Entonces, todas estas drogas están constantemente compitiendo por nuestra atención. La pregunta es, ¿cuál de estas drogas va a ganar? ¿A cuál de estas drogas le vamos a terminar dando nuestra atención? La psiquiatra norteamericana Anna Lembke explica en su libro Generación Dopamina que los programadores que han creado las redes sociales han sido muy exitosos en crear de la conexión humana una droga. Y esto lo han logrado integrando a su producto las características que hacen que algo se vuelva altamente adictivo. Y habla de 4 factores de adicción. 1. Accesibilidad. Las redes sociales son la droga de más fácil acceso. Puedes loguearte cuando quieras y no te cuesta nada. Es una fuente inagotable de estímulo, a diferencia del alcohol y la cocaína, que eventualmente se acaban y necesitas conseguir dinero y necesitas salir a comprarla. 2. Potencia. El efecto que tienen las redes sociales en nosotros es muy potente porque combinan diferentes estímulos, como imágenes estéticamente placenteras, con nuestros intereses de nicho, con contenidos explícitos, con luces estrombóticas y música. 3. Novedad. Siempre que entramos o refrescamos las páginas de exploración de estas aplicaciones, se nos presentan contenidos nuevos bajo la línea de cosas que ya nos han gustado en el pasado. Estas leves variaciones en el contenido provocan picos importantes de dopamina. La experiencia siempre es un poco diferente y a nuestro cerebro le encanta esto. 4. Cantidad. La cantidad de fotos y videos accesibles es inagotable. La cantidad de fotos que uno puede subir es inagotable. Las redes sociales se han vuelto la fuente de dopamina más inmediata de los seres humanos contemporáneos. Se han vuelto la droga a la que la mayoría de la población estamos enganchados. Y al estar sometidos a este constante estado de hiperestimulación, las otras interacciones en nuestra vida real quedan relegadas a segundo plano, porque se sienten menos placenteras, son retribuciones menos inmediatas y porque las recompensas dopamínicas en la vida real suelen requerir más esfuerzo. Y ese amor para la posteridad, ese amor a largo plazo que se construye desde la voluntad y desde el conocimiento de uno mismo, no tiene oportunidad de sobrevivir en una sociedad estimulada hasta el cansancio, estimulada hasta la enfermedad. Es importante notar que las redes sociales no siempre fueron este monstruo creado para volvernos adictos. Al principio, en los tiempos de Friendster, que no me tocó, y de MySpace o las primeras versiones de Facebook, las redes sociales eran productos más sencillos que lograban su cometido de conectar a personas con gustos similares o conectar a personas con círculos sociales similares. Y no eran adictivas por muchas razones. Primero, no las teníamos en el celular accesibles todo el tiempo.
Segundo, no todos tenían cuentas en estas redes sociales, pero conforme fue creciendo el mercado, tuvieron que mejorar sus estrategias para asegurarse de que los escogiéramos sobre la competencia. Entonces empezó esta dinámica que sigue vigente, en donde vemos que una de estas redes sociales hace un cambio a la experiencia de usuario o hace un cambio de funcionalidad y luego las otras redes sociales se dan cuenta que ha sido un éxito y lo copian o lo replican. Así pasó con los hashtags. En el 2007, Chris Messina sugirió el uso de hashtags para agrupar temas, y esto le permitió a la aplicación que existiera una interacción más inmediata entre personas que tenían intereses similares o que querían participar de la misma conversación. Cuando Facebook e Instagram ven que esto es un éxito, adoptan esta modalidad de los hashtags. Hoy casi todas las aplicaciones tienen un formato de video corto. Todas las aplicaciones tienen una versión de historias. Tenemos 2 Twitters. Los ingenieros encargados de crear los algoritmos para las redes sociales han tomado inspiración de la adicción que provocan las máquinas de apuestas en los casinos. Hay diferentes algoritmos en la ingeniería de estos productos, pero los algoritmos de recomendación son los que recaban datos sobre la forma en la que interactuamos con los contenidos que nos presentan. Son los que saben cuánto tiempo nos quedamos viendo ese video, o los que saben cuáles son los contenidos con los que interactuamos desde las páginas de exploración. El propósito de este algoritmo en particular es aprender de nuestros gustos para hacernos recomendaciones en el futuro de nuevas cosas que podrán llegar a llamarnos la atención, para succionarnos y mantenernos enganchados. Porque tener a una población sanamente desapegada de redes sociales, más interesada en vivir su vida real que en los likes que recibió su última publicación, simplemente no está en la agenda de estas compañías. Es un tema popular que el celular se ha vuelto una de las grandes amenazas a nuestros vínculos afectivos. Y seamos sinceros, 8 de cada 10 veces que agarramos el celular lo hacemos para checar redes sociales. No es el uso del celular per se lo que afecta en una relación. Lo que afecta es que una de las partes desarrolle algún tipo de dependencia al uso del celular. O sea, no es lo mismo que nuestra pareja nos diga voy a contestar un mensaje del trabajo o que agarre el celular nosotros sabiendo que está resolviendo algo del trabajo, a que nuestra pareja tenga como hábito agarrar el celular siempre que se aburre o cuando no le gusta la película que estamos viendo o cuando nos peleamos para distanciarse del conflicto. Porque entonces es como si estuviéramos compitiendo todo el tiempo por la atención de nuestro ser amado con el celular. Sé que esto no es exclusivo de las relaciones románticas, que también pasa con amigos y con miembros de nuestra familia. Cuando intentamos pasar tiempo de calidad con una persona y agarra su celular, es inevitable no preguntarse, bueno, ¿que no es interesante lo que está pasando aquí? ¿Que no es interesante la conversación que estamos teniendo? ¿Pero qué tendría de malo algo de alegría y ligereza en los momentos aburridos, tediosos de la vida? Bueno, esta evasión tiene sus consecuencias. Al abrir redes, te distraes del mundo y te distraes de ti mismo. El ocio y el aburrimiento han sido esenciales para el desarrollo de la ciencia, del arte, de la tecnología. Y al llenar todo instante del día con estímulos digitales, no te estás permitiendo tener un monólogo interior. No permites que surjan ideas originales, que se acomoden los jugos intelectuales. No te permites conectar con tus emociones. Lo peligroso de las redes sociales no solo es la desconexión del mundo que te rodea, es la desconexión contigo mismo. La muerte del amor es la muerte de la chispa individual. El problema no es lo tóxico en los otros, es el estado de nuestra mente adicta y estimulada hasta la enfermedad, la depresión y la ansiedad. Más allá de las apariencias, más allá de las fotos editadas y de las pretensiones en línea, nos estamos quedando vacíos. Con estas adicciones tomando posesión de nosotros, no tenemos que decirle a nuestra pareja, no eres importante, o hay más personas en el mundo, o no tengo tiempo para ti, porque eso es lo que sienten cada vez que agarramos el celular y nos distanciamos de ellos hacia un mundo en donde estamos completamente solos y completamente alejados de nosotros mismos. Mientras iba haciendo este video, era inevitable cuestionarme por qué valdría la pena seguir teniendo cuentas activas en redes sociales o por qué vale la pena seguir subiendo videos a YouTube. Hay una parte de mí que, a lo mejor ingenuamente, piensa que podemos usar redes sociales para difundir, para compartir nuestras ideas sobre el mundo y nuestros sentimientos sobre la realidad, y que en algunas ocasiones habrá gente que llegue a conectar con nuestro mensaje, que habrá gente que llegue a conectar con nuestra forma de procesar la realidad. Como todos los productos tecnológicos que he discutido en este canal,
no todo tiene que ser blanco y negro. Si hacemos conciencia de la forma en la que esta tecnología está transformando nuestra forma de relacionarnos con el mundo a nuestro alrededor, la forma en la que está transformando nuestras relaciones íntimas, nuestras relaciones amorosas y románticas, podemos crear estrategias para mantener en el ámbito de lo sagrado las cosas que son sagradas para nosotros. Seguramente estas compañías seguirán haciendo actualizaciones a sus productos que cada vez los harán más adictivos. Creo que es importante que empecemos a indagar por qué consumimos el contenido que consumimos, o por qué subimos el contenido que subimos, por qué sentimos la necesidad de hacer de nuestra vida un espectáculo. Lo más importante para mí de hacer este video fue darme cuenta que redes sociales afectan anímicamente más que lo que me había atrevido a reconocer, y que tomar cierta distancia de ciertos contenidos y publicar lo menos posible sobre mi vida personal son cosas que voy a procurar y que voy a cuidar de ahora en adelante. Sería muy bueno que empezáramos a discutir con nuestros seres queridos, con nuestras parejas, cuál sería un uso ético de redes sociales y empezar a establecer límites. En fin, gracias por escucharme. Fue un reto hacer este video porque a veces se me desaparecía la motivación para hacer esto, para grabarme y subirlo a redes sociales. Si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse y por favor denle like a este video. Nos vemos muy pronto. Bye.